Hoy te voy a mostrar cómo hacer una deliciosa pizza baja en carbohidratos. Sí, una prepizza keto. Así que vamos a hacer algo delicioso, súper nutritivo y sobre todo perfecta, porque es esponjosa por dentro, pero queda crujiente por fuera. Así que acompáñame y vamos a hacer esta delicia keto que es un furor en las redes. En primer lugar, vamos a incorporar en nuestro bowl las harinas. Acá tengo 280 gramos de harina de almendras y en este bowl tengo 40 gramos de harina de coco y 20 gramos de harina de lino. La harina de lino, yo lo que hago es moler el lino. La paso por el molinillo que tengo y la hago harina. Si conseguís ya harina hecha, genial, pero a mí me gusta hacerla así. Yo tengo 5 gramos de levadura seca con una pizquita de azúcar. Y le vamos a agregar a esta mezcla un poquito de agua tibia. El otro día me dijeron por qué azúcar si es una masa keto. Hay una explicación muy científica, no sé si es científica, pero es que no conozco otra manera o otro endulzante. Podríamos ponerle sí algún tipo de endulzante artificial, porque la idea solamente es que la levadura se alimente de este azúcar, así que en realidad no queda el azúcar en nuestra preparación. Es solamente para chequear que nuestra levadura esté activa. Así que si quedase, le pongo una pizquita encima solamente, un poquito de azúcar es residual, así que no va a afectar a nuestros carbohidratos netos de la masa. Así que vamos a esperar unos minutitos que se active nuestra levadura y seguimos con el resto de ingredientes secos. Ahora vamos a añadirle en el otro huequito una cucharadita de sal y acá tengo el mix de magia, como lo llamo yo, que es una cucharadita de goma sántica, una cucharadita de psyllium molido y una cucharadita de polvo para hornear. Ahora lo que voy a hacer es integrar estos ingredientes secos con el resto de harinas que tenía por acá y vamos a añadirle. Por acá tengo aceite de oliva extra virgen. Son 2 cucharadas de aceite de oliva y una cucharada de vinagre de manzana. Yo siempre les explico que el vinagre de manzana lo que sirve es para retener la humedad de las masas sin gluten. Así que por eso le añadimos y además activa nuestro polvo para hornear con la acidez que tiene. Los 2 últimos ingredientes son 2 huevitos, porque esta, al ser una prepizza keto baja en carbohidratos, sí, lo ideal es que tenga mucha proteína y el huevo nos ayuda a eso. Y ahora vamos a incorporar estos ingredientes. Yo voy a mezclar un poquito los huevos hasta romperlos. Y acá tengo agua tibia. El agua tibia es según vaya necesitando nuestra masa, que suele ser más o menos la misma cantidad de harina. Acá teníamos 340 gramos de harina y yo tenía 200 en esta jarrita, así que vamos a mezclarlo un poquitito y vamos a necesitar un poquito más de agua. En mi canal tengo una receta muy similar a esta, no igual porque cambian algunas cositas, de una prepizza sin gluten. Y lo que hago referencia siempre en todos los videos de masa sin gluten es que tiene que ser de una textura blanda ligeramente nuestras masas. Así que voy a añadir un poquito más de agua. Y en esta textura voy a dejar la masa de la pizza. Está perfecta, ¿sí? Así que ahora lo que voy a hacer es dejarla descansar en el mismo bowl durante unos 15 minutitos. Y ahí sí vamos a pasar a la siguiente etapa de nuestra prepizza keto baja en carbohidratos. Después de 15 minutitos así se ve nuestra masa y yo voy a traer 2 hormas porque no les conté, pero esta masa de 340 gramos de harina nos da para 2 prepizzas keto. Así que yo acá tengo mis hormas que tienen un papel antiadherente que me gusta utilizar y voy a dividir esta masa
teniendo en cuenta que vaya como la mitad de la preparación más o menos, aproximadamente, en cada horma. Mientras que hago esto, les quería contar que yo les hablé de la otra receta de pizza que tengo en mi canal, que es la pizza sin gluten. Y ustedes quizás se pregunten, ¿cuál es la diferencia entre una masa keto y una masa sin gluten? Si la masa keto también es sin gluten, ¿no? La principal diferencia es el tipo de harinas con el que está hecho. Esta, que es una masa keto, está hecho con harinas bajas en carbohidratos, que son en este caso harina de almendras, harina de lino y harina de coco. Yo te recomiendo en estas proporciones que lo utilizo y te dejo en la descripción, porque así es como yo la tengo probada esta masa y sale espectacular, porque el coco absorbe una cantidad de agua y el lino le aporta un poco de humedad a la masa y la deja súper copada. Pero también podrías hacerlo solamente de harina de almendras o reemplazando por otro tipo de harina, pero yo no la tengo probada. Esta es la fórmula que ocupo y la fórmula que te recomiendo, que sale súper. Y la masa de la pizza sin gluten es una mezcla de harinas, que también tengo el video en mi canal, cómo hago mi mix de harinas sin gluten, que tiene almidones, harina de maíz, harina de garbanzo, pero que todas estas harinas tienen carbohidratos. Así que esa es la principal diferencia, el tipo de harinas con el que está hecha y la cantidad de carbohidratos que va a tener cada pizza. Una vez que tenemos nuestra masa en la horma, voy a aprovechar que tengo dos para mostrarles las dos distintas técnicas para estirar esta masa. Al ser una masa tan húmeda, yo no voy a poder estirarla en la mesa ni con palote, así que lo que vamos a hacer es mojarnos las manos en agua simplemente, y ahí vamos a distribuir toda la masa en la asadera. A mí me gusta utilizar siempre abajo este papel lavable, porque me asegura que no se va a pegar nuestra masa a la horma. Así que, ¿vieron qué rápido y fácil tengo lista la formita de la pizza? Ahora la idea es emparejar un poquitito. Y a mí me gusta hacerle una leve presión cerca del borde, para que el bordecito quede un poquito más levantado, tipo estilo italiana, nuestra pizza. Ahora lo que voy a hacer es ponerle un poquito de salsa de tomate. Esto es simplemente para que se vea linda y no pierda demasiada humedad. Ahí está, lista. Y vamos a pasar a la siguiente, donde les voy a mostrar la otra técnica que utilizo, que es con una cuchara. En vez de utilizar las manos, si a alguien no le gusta ensuciarse las manos, esta técnica va mucho mejor. Es mojar la cuchara y tener la masa también con un poquito de agua y ir estirando con la cuchara. Y ven cómo rapidísimo también vamos a darle formita a nuestra pizza. Esta pizza en casa nos salva las cenas, hasta nos ha salvado almuerzos cuando no sabes qué comer y querés seguir en tu dieta baja en carbohidratos o tu dieta cetogénica. Esta es una excelente manera, porque estamos comiendo poquísimos carbohidratos, porque solamente cuenta un poquito de los toppings, ya que estas harinas tienen súper bajos los carbohidratos, y estamos comiendo algo súper nutritivo, algo súper llenador. Una pizza así para 3 personas es re saciante, así que es una idea increíble tenerla siempre en el freezer de la casa para que te saque de apuros. Porque tengamos en cuenta que cuando uno está apurado, a veces uno suele cometer los peores errores, porque terminas o comprando comida de no tan buena calidad o que ya no es baja en carbohidratos y no es lo más saludable. También vamos a ponerle un poquito de salsa de tomate. Y ahora es el momento de llevarlas al horno, más o menos a 180 grados durante 10 a 15 minutitos,
y van a estar listas. Una vez que veamos que sus bordecitos se empiezan a dorar, ya podemos sacarlas. Así que vamos para el horno. Están listas nuestras prepizzas. Miren lo que es esto. Increíble han quedado. A mí me gusta esperar que se pongan así los bordecitos, un poquito doraditos. Así que yo lo que voy a hacer es añadirle un poquito más de tomate y las vamos a poner todo el topping que nos guste a nosotros. Acá tengo queso mozzarella que me encanta. Vamos a añadirle unos trocitos de queso. Acá la idea es ponerle de topping lo que a nosotros nos guste más. En mi caso, la voy a hacer bastante sencillita para esta cena. Le voy a añadir unos tomatitos cortados en rodajas. Me encanta la frescura que le aporta el tomate. También le vamos a añadir unas aceitunas, porque las aceitunas siempre van bien con todo. Así que, y ahora el toque que me encanta, que es esto, un poquito de orégano. Así que vamos a poner un poquito de orégano para llevarla otra vez al horno a que se termine de derretir este quesito. Esperamos unos minutitos y la sacamos nuevamente para degustarla. Miren cómo ha quedado. Tiene un aroma increíble y se ve espectacular. Así que vamos a cortarla para degustar esta super pizza keto. Si llegaste hasta acá y te gustó nuestro video, suscríbete al canal, que en las próximas semanitas vamos a estar subiendo otro par de deliciosas recetas keto. Así que no te la podés perder y activa esa campanita, así te llega la notificación apenas publicamos el nuevo video. Y además te cuento un spoiler rapidísimo, que estamos trabajando en una web para que puedas descargar todas estas recetas en PDF, y te voy a preparar también unos super recetarios con uniendo todas las recetas keto y por otro lado todas las recetas sin gluten. Así que estate atento a las próximas novedades que tenemos para vos. Vamos a cortar esta super pizza. Vamos a probar cómo ha quedado. La perfección hecha pizza por acá. Así que tenemos una masa súper suavecita con estas harinas de almendra y de lino. Así que yo te recomiendo que la pruebes, porque créeme que te va a enamorar esta masa de pizza. Acá vamos a seguir degustando nuestra pisita y te mandamos un caluroso abrazo y nos vemos en el próximo videito. Y cuando quieras, pásate por mi canal, que tengo muchos videos más. Cocina y bienestar con Marga.